Hola familia Freedom, espero que estén teniendo una muy buena semana. Yo soy José Manuel y hoy en el gimnasio emocional vamos a empezar a hablar de cuáles son las emociones básicas. Eh, Desafortunadamente hay demasiadas teorías acerca de las emociones, hay demasiada información y hay muy poco consenso. Evidentemente, como toda la humanidad, también en la psicología sucede que de pronto algunos teóricos dicen, no, yo tengo la razón, y salen otros y dicen, no, tú estás mal por esto y por lo otro y por lo de acá y más allá y demás. Entonces, hoy vamos a hablar de una de las teorías más modernas de la emoción, que tienen mejor sustento y que además es de las más famosas. Seguramente ustedes la conocen y la conocen incluso sin querer, sin saber que a final de cuentas es una teoría de las emociones. Seguramente ustedes han visto o vieron un programa, una serie estadounidense que se llamaba Lie to Me, que justamente era de una persona que a través de las expresiones faciales podía descubrir si la gente que investigaba mentía o qué ocultaba o si se ponía nerviosa, cosas así. Entonces, justamente esta teoría es de un doctor, se llama Paul Ekman, eh, y justamente esta teoría de eso habla, de las microexpresiones faciales de las emociones. Y según la teoría de Paul Ekman, son 6 las emociones básicas. Son el miedo, el asco, la felicidad, el enojo, la sorpresa y, ay, me falta uno, la tristeza. La tristeza. Entonces, son estas 6 emociones básicas. Justamente esta semana, digo, no fue esta semana, fue la semana pasada, salió un artículo en una de las revistas muy importantes de psicología que dice que en realidad no son 6 emociones, sino son 4, porque la expresión de la ira con el asco es muy similar. De hecho, cuando inicia la expresión facial de las dos emociones, no se puede distinguir. Y hay otra pareja, no me acuerdo, creo que era mm, creo que era la sorpresa y la felicidad que también tienen la misma la misma expresión facial inicial. Y entonces que por eso es muy difícil identificarlas en los primeros milisegundos cuando empieza la emoción. Esta, esta postura de reducir las emociones a cuatro emociones básicas, me parece un tanto absurda porque a final de cuentas, aun cuando la expresión tenga rasgos similares, a final de cuentas el proceso que está sucediendo es distinto. No es lo mismo cuando sentimos asco que cuando sentimos enojo, aun cuando la expresión se parezca. Y de hecho, lo que dice el estudio es, por ejemplo, cuando tenemos asco, tendemos a subir esta parte de la cara. Tenemos así como a fruncirnos un poco. Y cuando tenemos enojo, lo que hacemos es bajamos esta parte de la frente, de las cejas. Entonces, también fruncimos la nariz y bajamos esta parte. Entonces, como tienen este rasgo tienen estos rasgos de movimiento en común del movimiento central de la nariz y de la cara, o sea, del movimiento central de la cara que corresponde a la nariz y a la parte de la frente, ellos dicen que solamente son 4 emociones. A mí me parece que no, porque a final de cuentas, aun cuando la expresión sea parecida cuando inicia, porque después, si se dan cuenta, cuando estamos enojados, usualmente nada más bajamos la frente y la parte de la nariz ya no queda tan fruncida como en el asco. En el asco sucede al revés. Dejamos fruncida la nariz y la parte de la frente no se afecta tanto. Entonces tienen esa variación al final de la expresión de la emoción. Pero bueno, eh,
¿Para qué nos sirven estas emociones? Si no han visto los videos anteriores, regrésense a verlos. Les dejo por aquí el enlace de los videos anteriores, en los que definimos la emoción, qué es una emoción y cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. Entonces, estas 6 emociones básicas para lo que nos sirven es para convivir dentro del medio ambiente, dentro del universo, dentro del mundo que nos rodea. Y, por ejemplo, el miedo y el enojo están relacionadas con el peligro. El miedo dispara una reacción que se llama defensa o huida. Generalmente el miedo nos hace huir o nos hace defendernos. Y si tenemos que defendernos, caemos en la segunda emoción, que es el enojo, porque el enojo nos prepara para la defensa y para atacar físicamente. Entonces, por ejemplo, estas dos están relacionadas con directamente la protección corporal. El asco está relacionada con las sustancias que a través de nuestra experiencia vital y genética sabemos que pueden generarnos una enfermedad. Por eso hay ciertos olores, por ejemplo, el olor a putrefacción o el olor a huevo podrido, que son... ahorita se me fue el olor a huevo podrido tiene que ver con se me fue el nombre, ahorita les digo. Pero tiene que ver con las concentraciones químicas que pueden ser peligrosas para nuestra supervivencia. Y entonces el asco se ha ido diseñando para alejarnos de esas concentraciones químicas y que no ingiramos ese tipo de sustancias. Porque, por ejemplo, la putrefacción está llena de bacterias. Entonces esas bacterias pueden hacernos daño, etc. Digo, a lo mejor es muy evidente esto que les estoy diciendo, pero a lo mejor no tanto. Entonces más vale aclararlo. Después, la felicidad obviamente tiene un componente de bienestar, tanto físico, mental, y un componente de salud. Ser felices al menos una vez al día es muy importante por la repercusión que tiene en la salud. Digo, después hablaremos mucho más largo y tendido acerca de la felicidad y por qué hay muchos mitos acerca de la felicidad y otros que no son mitos, que son totalmente ciertos y que son necesarios. Pero, por ejemplo, uno de los mitos es que la felicidad tiene que ser el objetivo de la vida. No, el objetivo de la vida no es ser feliz, no debe ser feliz. El objetivo de la vida debe ser vivir en plenitud. Y eso implica estar feliz, estar triste, tener todo el rango de emociones. Pero bueno, después hablaremos de eso. La tristeza es una emoción que nos sirve como medio de concentración. La tristeza nos ayuda a ser más, algo que los psicólogos le llamamos introspectivos. Lo que sucede es que hay un cambio químico en el cerebro cuando estamos tristes y este cambio químico nos facilita analizar las cosas, nos facilita profundizar sobre las cosas. Y entonces por eso la tristeza es muy importante, por ejemplo, cuando se está haciendo una planeación. Si estás haciendo una planeación y estás feliz de la vida, van a haber muchísimos detalles que se te pasen de largo. Si estás haciendo una planeación cuando estás triste, es más fácil que incluyas todos los componentes importantes para lograr el éxito dentro de tu planeación. Entonces, bueno, la tristeza tiene esa función, tiene una función como de mejorar o potenciar el análisis que hacemos de las cosas. Y por último, la sorpresa. La sorpresa tiene que ver con un proceso de atención. Esto es a lo mejor les va a sonar raro, pero para los psicólogos, la atención no se refiere a poner atención en clase, por ejemplo, sino se refiere a agudizar los sentidos en la búsqueda de una fuente de posible peligro. Cuando nos sorprendemos, lo que hacemos es, incluso se ha medido que hay así como los gatitos que de pronto, no sé si han oído, si han visto que un gato o un perro de pronto
hay un sonido extraño y entonces el gato o el perro a lo mejor están medio distraídos, pero voltean la oreja. Eso es lo que nos sucede. Se ha medido que en los humanos también tenemos este movimiento de las orejas. Es evidentemente mínimo, ¿no? Pero como el movimiento de las orejas es mínimo y no tenemos una base muscular que nos permita la movilidad de la oreja, lo que sucede es que volteamos la cara. ¿Por qué volteamos la cara? Porque ahí centramos, por un lado, la audición hacia el objeto que produjo el sonido y por otro lado, evidentemente, utilizamos la vista y lo hacemos para identificar si el sonido, por ejemplo, que nos sorprendió es una fuente de peligro o no. Ahora, me van a decir, bueno, pero ¿qué pasa con las sorpresas cuando te dan un regalo? La reacción emocional es exactamente la misma de estoy buscando si esto es una fuente de peligro o no, pero la conclusión de la emoción es diferente porque la conclusión implica una sensación de bienestar, de alivio, de satisfacción, de alegría. Entonces, como ven, las emociones no suceden, por un lado, no suceden en el aire, sino suceden en la interacción con el mundo que nos rodea. Por otro lado, las emociones usualmente no suceden así como aisladamente, sino que tenemos cadenas de emociones en los que las emociones se van encadenando y estos encadenamientos nos hacen más eficientes o nos hacen más ineficientes a la hora de convivir con el mundo que nos rodea. Piensen en una discusión. Cuando estamos discutiendo, estamos tan enojados y estamos tan clavados en una sola emoción que es difícil salir de esa emoción y entonces es difícil que nos prestemos a escuchar al otro, por ejemplo, que a lo mejor nos está diciendo algo que tiene razón, pero nosotros estamos tan enojados que somos incapaces de reconocerlo. Entonces, por esto también es importante que las emociones se vayan encadenando. Y bueno, estas son las emociones básicas. Después hablaremos de las emociones sociales que tienen que ver con la combinación justamente de este encadenamiento, de cómo las emociones se van mezclando unas con otras y producen diferentes estados. Y son importantes las emociones sociales porque a final de cuentas, como decíamos en los primeros videos, cuando formamos grupos para sobrevivir, para facilitar nuestra supervivencia. Y entonces es necesario para nuestro cerebro fue necesario diseñar las estrategias que premiaran a través de hacernos sentir bien, premiaran el hecho de constituirnos en un grupo. Y entonces por eso es un absurdo el decir, no, yo no necesito a nadie, yo no quiero una media naranja, yo soy una naranja completa. O sea, sí, sí. Pero todo mundo necesitamos de los demás porque nuestro cerebro y nuestro organismo, o sea, si nuestro cerebro nos está premiando o nos está castigando a través del contacto con los demás, a final de cuentas es necesario tener ese contacto con los demás. Y sobre esto les dejo un dato científico muy interesante que dice que las personas que no viven en pareja, que son solteras, viven en promedio entre 10 y 15 años menos que las personas que viven en pareja. Entonces, es cierto que no necesitamos de los demás, es cierto que no necesitamos otra pareja, o nuestro cerebro y nuestra salud en general está relacionada con el hecho de tener pareja, con el hecho de tener una serie de círculos sociales amplios y enriquecedores, etcétera. Entonces, después hablaremos con mucho más detenimiento de esto. Por hoy ya los dejo porque supongo que ya también me salió un video bien largo, pero espero que les haya resultado interesante de cuáles son estas 6 emociones básicas y además estoy planeando hacer un video justamente de estas emociones básicas y en cómo la utilizan o en su relación con los actores, de los actores cómo utilizan estas emociones básicas para crear o interpretar o personificar una puesta en escena. Entonces, espero que les resulte interesante. Déjenme sus comentarios
Y nos vemos la próxima semana. No sé si voy a estar el martes, no sé si la próxima semana sí me van a hacer la operación. Espero que ya la hagan. Si me hacen la operación, pues a lo mejor les mando un videíto ahí desde el hospital, porque justamente teóricamente van a operar el martes. Entonces, bueno, ahí les mando un videíto y espero que nos podamos ver la próxima semana. Si no, bueno, ya saben por qué no. Porque voy a estar recién operado. Entonces, cuídense. Que les vaya muy bien esta semana. Echen mucho relajo, diviértanse, disfruten su semana, apasionense con lo que están haciendo, disfrútenlo a profundidad y no se olviden de que es fundamental portarse mal y negarlo todo.